En esta clase vamos a hablar de transductores de fuerza. Vamos a comenzar con la clasificación de este tipo de transductores. Dentro de ellos vamos a ver los transductores de fuerza basados en las leyes de la dinámica, los basados en piezoelectricidad, los transductores de fuerzas basados en reacciones elásticas. Y nos vamos a concentrar en este tipo de transductores, básicamente. Vamos a ver algunas definiciones y unidades básicas, la relación entre fuerza y deformación, y dentro de extensometría vamos a ver las famosas galgas extensométricas o strain gauge, que pueden ser metálicas o semiconductoras, cuáles son las características de cada una, y dentro de las semiconductoras vamos a ver el llamado efecto piezo-resistivo. Por último, vamos a terminar con algunas conexiones características de las galgas extensométricas. Aquí hay dos libros que pueden usar como guía de estudio para este tema. El libro de sensores y acondicionadores de señal de Palajareni y el libro Handbook of Force Transducers, que es un libro que está disponible online. Los transductores de fuerza se clasifican de acuerdo a su principio físico en transductores basados en las leyes de la dinámica, transductores basados en efecto piezoeléctrico y transductores basados en deformaciones elásticas. Los transductores de fuerza que siguen las leyes de la dinámica están basados en la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que le imprime esa fuerza al cuerpo. Vemos un ejemplo acá de una balanza de contrapesos, donde inicialmente se tiene un contrapeso, P sub C, y este es el brazo de la balanza. Cuando se coloca un peso P en la balanza, este peso, esta masa, genera una fuerza por influencia de la gravedad y por lo tanto este cuerpo, este sistema gira un cierto ángulo θ de manera de balancear esta masa por medio del contrapeso. Entonces, este giro de un cierto ángulo θ es registrado por este, por ejemplo, potenciómetro, que me va a dar una variación de tensión a la salida proporcional al peso o a la masa que se ha colocado en la balanza. Si se desprecia el peso de los brazos de la balanza, se tiene que el peso P será igual entonces al peso del contrapeso por la longitud de los brazos, el cociente B2 sobre B1, por la tangente del ángulo que se ha tenido que mover el sistema para compensar el peso P. Por otro lado, tenemos los transductores de fuerza basados en piezoelectricidad. Este tipo de transductores normalmente se usa para la medición de fuerzas dinámicas, o sea, fuerzas que están cambiando en el tiempo, no estáticas. Este tipo de transductores utilizan cristales piezoeléctricos que, como habíamos visto anteriormente, este tipo de material, cuando es sometido a una fuerza externa, es capaz de generar una diferencia de potencial en caras opuestas. Y esto se debe a una pérdida de simetría de los centros de carga cuando se aplica la fuerza externa. Este tipo de transductores normalmente son los que se utilizan en acelerómetros, y los materiales usados son titanato de bario, turmalina y cristales de cuarzo. Repasemos rápidamente la piezoelectricidad, que es la característica de ciertos materiales de producir una fuerza mecánica en respuesta a un potencial eléctrico aplicado, y viceversa, o sea, un material capaz de producir una diferencia de potencial eléctrico en respuesta a una fuerza mecánica. En este gráfico tenemos los dos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el material, que podría ser cuarzo. Entonces,
cuando se le aplica una fuerza en estas caras, aparece una diferencia de potencial en las otras caras, V, que se puede calcular como G por P, donde G es la sensibilidad al voltaje y P la presión, que tiene que ver con la fuerza sobre la superficie sobre la cual se aplica esa fuerza. X es el espesor del cristal. Entonces, cuando uno aplica la fuerza, se generan cargas Q que serán igual a D por F. Q se mide en Coulomb, F es la fuerza y D es la constante piezoeléctrica, cuyas unidades son Coulomb por Newton. Cuando se aplica una diferencia de potencial entre dos caras de un material piezoeléctrico, en las otras caras aparece una fuerza mecánica generada en respuesta a esa diferencia de potencial aplicada. Si epsilon es la permitividad del cristal, entonces G, que decíamos que es la sensibilidad al voltaje, es igual a D por epsilon. De manera tal que la tensión generada será igual a D por epsilon por P, la presión. Entonces, la tensión de salida depende de la presión, o sea, la fuerza aplicada por unidad de área, de la permitividad del material y de la constante piezoeléctrica del material. La tensión de salida depende de la dirección en la cual el cristal se corta con respecto a sus ejes. Es decir, es posible que yo, dependiendo del corte del cristal, tenga algún material que tenga la característica de que cuando yo le aplico una fuerza entre dos caras, la diferencia de potencial podría aparecer entre esas mismas dos caras y no dos caras perpendiculares. Todo eso va a depender de la dirección de corte del cristal que se esté usando. Por otro lado, tenemos los transductores de fuerza basados en reacciones elásticas. En este caso, la fuerza no es la que se mide, sino que lo que se mide son las deformaciones que se producen debido a esa fuerza aplicada. Para la fabricación de este tipo de transductores se necesita un material elástico, el cual es deformado por acción de la fuerza. Es muy importante la elección del material para la fabricación de este tipo de transductores. Los materiales a usar deben tener un módulo de elasticidad bajo, ya que este tipo de materiales que tienen el módulo de Young bajo presentan grandes deformaciones para pequeñas fuerzas, deben ser suficientemente rígidos, de manera de tener una frecuencia de resonancia alta, y deben tener un límite elástico también alto para permitir grandes deformaciones antes de romperse. Veamos ahora algunos conceptos muy importantes que son necesarios tener en cuenta para poder comprender bien cómo es el principio de funcionamiento de los transductores basados en reacciones elásticas. Por ejemplo, tenemos acá un material elástico que cuando se aplica una fuerza mecánica a este material, este se deforma. ¿Pero hasta cuándo se deforma? Hasta que la fuerza o estrés, que también se llama, generado por este mismo material en reacción a la fuerza aplicada, tengan en cuenta es una fuerza de reacción, balancea a esta fuerza mecánica que se le está aplicando. Y esto se basa en la ley de Hooke, que dice que el cambio relativo en la dimensión, o sea, la deformación, que la denominamos como epsilon, no confundir con la permitividad que hablábamos hace rato.
Ahora, en este tipo de transductores, epsilon es la deformación o también conocida como strain. Entonces, el cambio relativo en esta deformación epsilon es proporcional al estrés, o sea, a la fuerza. El estrés es fuerza por unidad de área, es proporcional al estrés, denominado con la letra sigma, producido por la fuerza aplicada a un elemento estático en la región por debajo de su límite elástico. Acá vemos una imagen de, por ejemplo, un resorte que cuando no tiene carga está en esta posición. Cuando yo le pongo una fuerza F, se deforma esta distancia X, y si yo le pongo una carga doble, o sea, 2F, se deformará el doble de distancia. O sea, nuevamente lo que dice la ley de Hooke, que en la deformación epsilon es proporcional al estrés sigma producido por la fuerza aplicada en un elemento estático, siempre considerando que esa fuerza mantiene al sistema dentro de su límite elástico, o sea que no se produce una deformación permanente del material. Veamos ahora un poco más en detalle estos conceptos, el concepto de stress y de strain. Stress, decíamos, es fuerza por unidad de área y por lo tanto se mide en newtons por metro cuadrado o pascal. Y el estrés es la fuerza con la que el material reacciona a la fuerza mecánica aplicada. El strain, epsilon, es deformación, o sea, delta de L, por unidad de longitud, o sea, delta de L sobre L, donde delta de L es la deformación que ha experimentado el material cuando se ha aplicado la fuerza, y L es la longitud original de esa pieza, de ese material. Estas dos variables, stress y strain, están relacionadas por el módulo de Young. El módulo de Young es una constante característica de cada material que es igual al estrés dividido en el strain, o sea, a la fuerza por unidad de área sobre la deformación. Y reemplazando estas ecuaciones aquí, llegamos a que el módulo de Young es igual a fuerza por longitud, fuerza por la longitud del material sobre el área de ese cuerpo, por la deformación delta de L que experimenta cuando se aplica la fuerza F. Acá se puede ver que cuanto más se deforma el material, o sea, cuanto mayor es la deformación, cuanto más grande es epsilon, menor es el módulo de Young. Por eso, para materiales elásticos, tenemos módulos de Young pequeños, mientras que para materiales duros, módulos de Young grandes. Acá vemos una gráfica del estrés en función de strain para el acero dulce. Si se fijan, hay una zona de proporcionalidad entre el estrés y el strain. Recuerden que acá uno intuitivamente podría pensar que en realidad en el eje de las abscisas tendría que ir la variable independiente. O sea, cuando uno piensa, diría, bueno, yo le aplico una determinada fuerza, ¿qué deformación experimenta el material? Sin embargo, acá, dependiendo de la deformación, esta es la variable independiente, la deformación que experimenta el material debido a la fuerza aplicada, me da con qué fuerza reacciona el material a esa fuerza aplicada. Entonces, si se fijan, está esta zona de proporcionalidad y después viene una zona en que ya deja de ser proporcional, llega al límite elástico del material, después del cual, si uno elimina la fuerza aplicada, no retorna a la longitud original, sino ya queda deformado. Y bueno, si se continúa aplicando fuerza de manera que se siga deformando el material, llega a una zona de rotura y bueno, ya se produce la ruptura del material. Acá podemos ver dos gráficos, ya un poco más volviendo hacia el área biomédica,
También hay materiales biológicos que al aplicarle fuerza experimentan deformaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de un músculo. Acá se grafica la fuerza por unidad de área en función del strain para un músculo y tiene este comportamiento. La fuerza que se le aplica al músculo se refiere a una fuerza de estiramiento. Como al principio el músculo no está tensado, hay que llegar hasta el máximo estiramiento del músculo para que recién empiece a reaccionar con una determinada fuerza. Entonces tiene una zona de deformación lineal y después ya empiezan, digamos, fíjense aquí ya hay roturas de algunas de las células, de las miofibrillas, hasta que se produce el corte, por ejemplo, un desgarro del músculo. Acá tenemos la misma gráfica, pero para el caso de la piel. Fíjense la gran deformación que puede experimentar la piel al principio antes de empezar a reaccionar con una determinada fuerza proporcional a la deformación. Eso, digamos, es una muestra de que como el colágeno tiene esa propiedad tan elástica de permitir un estiramiento grande antes de reaccionar con una determinada fuerza a ese estiramiento. Acá en esta diapositiva explicamos un poco el tema del módulo de Young. Si tenemos dos materiales diferentes, uno blando y otro duro, y graficamos el stress en función del strain, podemos observar que para una misma deformación, lo que se podría decir para una misma fuerza mecánica aplicada que produce esta deformación, un material blando reacciona con una fuerza, o sea, con un estrés menor que un material duro. Por eso, un material duro tiene un módulo de Young, que no es otra cosa que la pendiente de esta parte recta de la curva, más grande que un material blando. Entonces los materiales blandos reaccionan con fuerzas pequeñas y los materiales duros reaccionan con fuerzas grandes. Decíamos entonces que el módulo de Young es el estrés sobre el strain, sigma sobre epsilon. Es la misma ecuación que vimos en la diapositiva anterior. Continuemos un poco con otros conceptos que son importantes entender y comprender cuando hablamos de extensometría. Cuando un material es sometido a tracción, o sea, a un estiramiento, no solo hay una deformación en la dirección del estiramiento, sino también que hay deformaciones en sentidos perpendiculares a la deformación. Dicho de otra manera, un aumento de la longitud del material conduce a una reducción de la sección. Y esto no es otra cosa que lo que se conoce como efecto Poisson. O sea, si yo tengo, fíjense aquí de nuevo tengo la gráfica de estrés en función de strain. Y el módulo de Young relaciona estas dos variables. Tenemos además, en el eje X tenemos esta deformación, epsilon X, que es sigma el estrés generado en la dirección X sobre el módulo de Young, pero también tenemos deformaciones en el eje Y y en el eje Z. Pero si se fijan, la deformación en el eje Y va a ser igual a menos nu por el estrés en la dirección X sobre el módulo de Young. Y esto es la deformación en la dirección X. Entonces, la deformación en la dirección Y será igual a menos nu por la deformación en la dirección X. ¿Qué significa esto? Este nu es la constante, la que se conoce como constante de Poisson, que relaciona las deformaciones en los sentidos perpendiculares a la dirección en que se aplica la fuerza y relaciona estas dos deformaciones. O sea, y acá se puede ver también que la deformación en el eje Z es igual a menos nu por epsilon X, por la deformación en la dirección del eje X.
¿Por qué está este signo menos? El signo menos aparece porque a un aumento de longitud le corresponde una disminución de la sección. O sea, disminuye, la deformación es negativa en el sentido perpendicular. Una vez comprendidos todos estos conceptos, pasemos a ver las famosas strain gauges o galgas extensométricas. Las galgas extensométricas son transductores resistivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio de funcionamiento de estos transductores es la variación de una resistencia eléctrica, la variación de su resistencia eléctrica, cuando se aplica una fuerza al material. Este tipo de transductores se emplean para medir desplazamientos muy pequeños, ya que son muy sensibles. Hay de diferentes tipos, los strain gauge metálicos, que pueden ser de alambre o de films cementados sobre un sustrato aislante, y strain gauge semiconductores.